Bueno, hoy vamos a tener una conversación que le va a dar la continuidad a lo que ya veníamos conversando. Ya tuvimos un espacio por Instagram Live y queríamos cambiar el formato porque estábamos muy dispersos, cada uno pues en su entorno. Además, yo creo que cuando es Instagram Live uno no puede sobreponerse. O sea, es como, espere que termine y ahí sí usted habla y después yo hablo y las ideas van fluyendo mejor cuando uno está sentado. Entonces le habíamos prometido a los seguidores, los 10, a todo nuestro amado público, a los 10 que vamos a continuar la conversación. 15 con las cuentas con los bots, con las bodegas. Entonces íbamos a seguir la conversación específicamente en la línea de lo que en su momento fue un estallido, que fue todo lo de OpenAI y la apertura de ChatGPT, pero en esencia que progresivamente y durante cada semana la discusión se tornó más fuerte, al punto de que pues ya escuelas se están prohibiendo, universidades se están cuestionando, hay unos vuelcos en temas de evaluación, hay unos temas que sinceramente se ha vuelto un tema mediático y que nosotros ya veníamos trabajándolo desde hace unos meses, pero cuando OpenAI abrió el espacio público pues fue la explosión masiva. Entonces hoy lo que vamos a hacer es tener este espacio donde conectamos la información. Vamos a contextualizar un poco mientras Pipe hace aquí el cafecito con los temas educativos. Vamos a entrar ya en materia un poco más técnica de lo que implica sistemas GPT y de ahí pues mirar cómo fluye la conversación para después poder como responder las preguntas que tiene la gente, ¿sí? Pipe, entonces cuente un poquito, después de todo eso, ¿cómo la ve usted sobre esos sistemas, la educación, GPT? No, pues definitivamente ChatGPT fue una especie de boom mediático y pues eso no dejó exento a la educación. Nosotros estamos realizando una investigación en la que hemos notado que el tema de la inteligencia artificial y temas como el procesamiento natural del lenguaje, por ejemplo, ya lleva un recorrido importante en la educación de casi 20 años, digamos de manera investigativa, pero digamos que, o al menos eso se concibe, ya nuestros amigos también ingenieros lo podrán precisar. ChatGPT cambia mucho, quizá porque acelera muchos procesos que creíamos que faltaban por darse. Entonces, bueno, esto es de esperar que genere una especie de pánico en algunos sectores, algunos otros sectores quizás más, no sé, optimistas o más entusiastas por esos temas lo vean como una oportunidad, pero sí generó un debate importante. Está generando el debate, porque en esencia lo que yo noto es hay como un pánico deseado. Y me refiero a que las personas lo ven y dicen, no, esto ya es el fin, no, ahora sí, ya nos reemplazaron, ¿no? O sea, es un pánico como buscando que se llegue a esa distopia de lo que se ha configurado como los futuros próximos de lo que implica la tecnología. Yo diría que es un miedo a lo desconocido. Siempre ha pasado a lo largo de la historia y más con algo tan disruptivo como lo es ChatGPT. Y en esencia era lo que queríamos hacer, o sea, cuando uno aproxima a las personas a entender cómo operan esas tecnologías, se pierde ese miedo y todo, como yo lo llamaría un tipo de morbo, que es como querer decir, hey, esto es lo último que nos va a cambiar y va a transformar toda la sociedad. Probablemente sí, pero en esencia... Pero en este momento no, o no es la manera que se espera. Es muy fácil que dentro del desconocimiento de la gente no sepan qué expectativas hacerse y empiecen a imaginar cosas mucho más allá y a infundirse ese pánico. Es muy importante dar a conocer la información para generar expectativas realistas. Lo que sí es muy claro y quizá parte del pánico sea ese rechazo, es que estas tecnologías que cada vez surgen más rápido llaman a unas revisiones importantes de algunos procesos educativos que llevábamos teniendo. Y quizás ese rechazo a tener que investigar, tener que explorar cómo funciona, qué tengo que hacer para adaptar mis clases o mis procesos educativos, genere más bien
un rechazo en el sentido de no, pues prefiero ver cómo se prohíbe, así como ya está pasando en muchas escuelas, en vez de ver cómo lo integramos. Uno puede contemplar que al comienzo de los periodos académicos, que apenas, por ejemplo, en Colombia está comenzando semestres en universidades y años escolares en colegios, que este primer mes, cuando estalló el boom, que eso fue como noviembre o diciembre del 2022, Sí. y ahora que se está volviendo un tema mediático, es probable que empiecen a utilizar el sistema en los colegios y en las universidades. Todavía no se sabe el impacto, se anticipa qué es lo que puede pasar, pero la integración de la educación con tecnologías CPT todavía no se ve. Pero ya incluso en este momento, ya que han pasado algunas semanas desde aquel momento, ya se están empezando a ver herramientas que lo integran para usarlo en nuestro día a día más. Más adelante vamos a tocar un poquito de eso. Bueno, y además que no solamente es ChatGPT, o sea, hay muchas más tecnologías generativas basadas en IA que digamos no se mencionan porque no son las mediáticas. Se volvió una y se vuelve como Claro, referencia. Y hablando del boom que esto ha generado, pues básicamente ChatGPT 3 está la tercera versión. Quiere decir que las pasadas han sido unas donde solo se le habían subido ciertas cantidades como de artículos, y eso fue no hace mucho tiempo, o sea, está avanzando a pasos agigantados. Ya viene la cuarta versión que va a ser conectada a internet. Y algo muy interesante que leí es que ChatGPT en este momento ya rompió como el récord de como el sistema o la página más visitada más rápido en el mundo. O sea, se llegó a 1 millón de visitas mucho más rápido que cualquier otra página y red social en la historia. He escuchado que también O superior a sea, las mientras que criptomonedas. Instagram llegó en alrededor de 5 días a 1 millón de usuarios, ChatGPT llegó en como un día a 1 Todos millón los de sistemas usuarios. se viralizan, ¿no? Es igual al tema de Shakira. Y después llega Miley Cyrus y después, y sí, van a llegar y cada vez van a ser Pero más entonces- términos Bueno, de aunque de consumo. pronto ahí uno no sabe ellos qué tintes comerciales Ah, también sí. le metieron ahí Sí, para claro. vender sus Claro, canciones. Seguramente en un principio financiaron TikTokers e influencers para que hablaran, pero pues bueno, tienen un producto que nos puso a nosotros también a hablar. Y tengamos en Sí, cuenta sí, también plata. que las grandes tecnológicas no se van a quedar atrás. Google Ajá. está ya viendo cómo mete su modelo que es Lambda en algún lugar en su buscador para no quedarse atrás. Me imagino yo que la empresa meterá lo mismo como en su momento pasó con los modelos generativos de imágenes, que es algo que si bien fue mediático, no fue tan mediático. Modelos como el DALL-E también de OpenAI, el que genera imágenes a partir de texto, Stable Diffusion, que es la versión open source, y Meta, que fue la menos una, también tiene su propio modelo generativo de imágenes. No se quiso dejar coger la noche o bajarse del carro, está también metida ahí. Pero Meta es Facebook. Exactamente, Meta es el conglomerado Facebook, Instagram, Twitter, perdón, WhatsApp. WhatsApp, Entonces, sí. eso me lleva a pensar en una discusión que teníamos sobre si valía la pena llevar esos debates a los colegios y las universidades, teniendo en cuenta que de pronto no estuviéramos muy preparados para la discusión, pero viendo que en realidad es muy difícil contener algo que ya está en todos lados. Sí, no, sí, pues es como intentar tapar el sol con un El dedo. mejor enfoque O sea, entonces, básicamente es tratarlo de frente. Básicamente es ya Ajá. acoplarse a la realidad y de trabajar sobre esto que está funcionando. Y si a la vuelta de unos 6 meses ya es tan mainstream que nadie le pone atención. Yo diría que no es que se vuelva, No. o sea, puede volverse común, pero es una herramienta que no creo que simplemente la gente no la deje Como usar, Google, ya, usar. no hablamos de Google, pero ahí está. Sí, exacto, si la gente le encuentra esa utilidad, la va a seguir utilizando a pesar de que ya no sea mediática, ya no se vea tanto por Facebook, no se vea tanto por YouTube, por TikTok, pero es una herramienta que vino para quedarse siempre que OpenAI no deje utilizarla libremente. O sea que uno no tiene que aprender a utilizarla. Naturalmente vamos a desarrollar la habilidad de usarla. No, Además, Sí, de pues, que- yo opino que sí, lo vamos a hacer naturalmente porque ChatGPT se está volviendo tan natural como conversar con alguien más, y nosotros ya tenemos intrínseco el habla. Entonces él se vuelve básicamente a una persona más, entonces uno solo se va a comunicar, En cambio- como uno mismo lo hace. En entonces cambio, uno no yo necesita pienso, aprender nada. bueno, dependiendo el propósito, yo pienso que sí debe haber cierto nivel de, no, quizá entrenamiento, pero sí
de exploración de la herramienta para saber cómo preguntar, más que todo dependiendo del nivel de respuesta que queramos. Porque pues nos hemos dado cuenta con mucha exploración de que no es simplemente que haga ensayos o no es simplemente que responda preguntas, o sea, desde que uno haga bien la pregunta le puede hacer a uno reportes, decretos, le puede hacer planeaciones, evaluaciones, o sea, las posibilidades son grandes desde que uno sepa preguntar bien, ¿cierto? ¿Ustedes han escuchado el término literacidad? No estoy seguro. No. Bueno, sucede que en el mundo académico, cuando uno le enseña a alguien a leer o a escribir, normalmente se escolariza y eso se le pone un término inicial que se llamó alfabetización. Pero sucede que el ser humano tiene que construir sentido, y el sentido lo construye no solamente desde la lectura y la escritura, sino que hay una especie de interpretación de la realidad desde todos los sentidos y un poco más allá. Entonces, esa naturaleza es lo que se concibe como una literacidad, la búsqueda de darle sentido a la vida de cada ser humano y de cada sujeto. Y eso sí se puede hacer por medio de prácticas educativas. Entonces sucede que hay un campo muy particular que se llama la literacidad digital, donde inicialmente era Information and Media Literacy, es literacia en información y medios, o mediática, y después migró al concepto de literacidad digital, y hace poco empezaron a actualizar los marcos de qué significa enseñarle algo a alguien utilizando medios digitales. Entonces se actualizó el marco, y eso el año pasado sacaron una nueva literacidad que se llama literacidad de código, Code Literacy, donde yo lo que hago es formar en términos de programación, robótica, y hay una cosa que se llama AI Literacy, literacidad en inteligencia artificial. Y eso supone que yo voy ampliando el marco de carácter horizontal, pero también de carácter vertical. Y eso nos quiere decir que en la medida en que yo vaya avanzando en la enseñanza de literacidad en codificación, en programación, en robótica, hay algo que está allí llamándome, que es el eticismo y la literacidad ética. Porque en esencia la preocupación que hay ahora en la educación no es tanto cómo nos va a aumentar posibilidades de desarrollo en escritura, en lectura, en procesamiento y capacidad cognitiva. La preocupación es la trampa. Entonces volvió un debate que aparentemente no era grande en la educación, y era, bueno, entonces si alguien va a utilizar esos sistemas, me va a tocar que ahora todo me lo sustente o que me escriba a mano ahí donde yo lo pueda ver. Sí. Y eso transforma, o más bien genera una iteración en el sistema educativo, porque aquel profesor que no entiende cómo operan esos sistemas, pues les da miedo, como empezamos a conversar hoy. Entonces, ¿qué tal si pasamos a hablar un poco de eso, de qué es esto, ver unos ejemplos, identificar cómo se estructura, y vamos simplificando? Si se vuelve muy técnico, bajamos todo el discurso y volvemos a hablar desde lo básico. Bien, diría yo que a mí me parece que este punto en el que hemos llegado a inteligencia artificial, no solo hablando de ChatGPT, sino otros modelos como Lambda de Google, es como encontrar una especie de eslabón perdido, un pasito que necesitábamos encontrar en el mundo tecnológico. Había un hueco entre nuestros sistemas capaces de interpretar lo que le decimos y un resultado humano y correcto. Y eso es lo que han logrado precisamente estos sistemas, llenar ese hueco, hacer un sistema que sea capaz de interpretar de manera humana y correcta nuestra pregunta y darnos una respuesta coherentemente correcta y humana. Y a estas alturas ya empezaron a salir varios ejemplos de sus posibles utilidades o utilidades finales. Una de las que estaba viendo son las extensiones en el navegador, en Chrome. Yo sé que a todos han pasado por aquí cuando hacen un Excel y tienen que aplicar fórmulas que, bueno, tengo una casilla, tengo otra, le doy igual, suma, selecciono, sumo todo, o selecciono y divido, o yo no sé qué, o le aplico el valor absoluto. Bueno, se de aquí para adelante ese Excel tiene 1000 fórmulas. Y hay gente que se estrella con eso y no le da y no sabe cómo meter una fórmula.
Ya salió la extensión que lo que hace es adapta al Google, al Excel de Google y al Word de Google la opción de usar directamente ChatGPT. Entonces podríamos hacer cosas como que tenemos un documento de Excel con una fila de números y yo en vez de matarme la cabeza escribiendo una fórmula, viendo cómo cuadra la fórmula, escribo lo que quiero. Quiero que esta celda se multiplique por 45, si el valor es par, haga eso, si el valor es impar, se divida 2 y se pinta en rojo si pasa esto. Copiar, pegar. O sea, trabajar con Excel es programar, de alguna manera, ¿sí? Es como decir, yo voy a programar, pero no me sé cuál es la fórmula de programación de la celda para que me haga eso. Entonces yo lo que hago es que necesito a alguien que me interprete. Exacto. En un procesamiento del lenguaje natural yo le digo, haga esto y ya él va construyendo el código para poder solucionar mi problema. Exacto, ya no De más- hecho, actualmente ya funciona con fragmentos de código que usted necesita. Le pregunta al ChatGPT cómo puede hacer un código que haga, que imite el juego del Pong de entre dos pelotas y él le hace el juego prácticamente o fragmentos. Y ahí es donde va volviendo un poco el tema educativo, como ChatGPT no es solo un tema que quizá pueda ser utilizado por estudiantes, ya sea desde el aprendizaje o desde la trampa, sino una herramienta del docente para aliviar algunas cargas administrativas, por ejemplo. También, o sea, las posibilidades son grandísimas y por ahora yo creo que apenas estamos arrancando a ver las primeras herramientas que raspan la superficie de la capacidad de este tipo de herramientas. De aquí se abre un mundo muy grande y dilemas morales también muy grandes. Uno de los que se me ocurre y escuchaba también en otros lados es que esta tecnología nos permite avanzar muy rápidamente en ciertas cosas, pero hasta qué punto, digamos, un estudiante joven que apenas está desarrollando sus capacidades, esto hace que se vuelva perezoso de que por qué voy a hacer eso y por qué voy a estimular mi cerebro para generar un ensayo si ChatGPT me lo hace en 5 segundos. Ajá. Esa discusión también la tuvimos, ¿cierto? Haciendo un poco la analogía, un poco ya muy distante cronológicamente con la calculadora, como quizá el hecho de tener una calculadora facilita muchos procesos y permite quizá operaciones más complejas matemáticas, pero también limita ciertas capacidades, más que todo para aquellas personas que quizá no nos dedicamos a la final a la matemática, que es la capacidad de calcular. Pero aquí ya estamos hablando de la capacidad casi que creativa, en muchos casos, la capacidad de creación desde la escritura y desde otras índoles. Entonces, sí, sino, también, al menos yo considero que si no se lleva con cuidado, uno puede terminar relegando ese esfuerzo que lleva a veces crear o pensar a simplemente hacer una pregunta que quizás lleve una respuesta rápida, no una respuesta ideal. Aquí viene otro punto, otro dilema moral, que es que como ChatGPT ya nos ha demostrado una gran capacidad de entendimiento, una gran capacidad de redacción, una gran base de conocimiento, entramos en un error, que es creer que todo lo que tiene ChatGPT es correcto. Entramos en una falsa expectativa porque ya confiamos demasiado o podemos llegar a confiar demasiado, hacerle preguntas, él darnos respuestas concretas y de una calificarlas como verdaderas. ChatGPT sigue siendo una inteligencia artificial, sigue infiriendo cosas a partir de patrones y ChatGPT no tiene ni idea cuando está en lo correcto, cuando está en lo erróneo. No podemos tragarnos la respuesta de ChatGPT. Ya en mi experiencia personal ya le he pillado unos cuantos errores. Sí, también. Eso ha surgido por ahí. ¿Errores de qué tipo? Por ejemplo, estaba con mi hermano el otro día, mi hermano es muy aficionado al fútbol, le hicimos preguntas referentes al Deportivo Pereira y sacó datos como el año de fundación, pero luego tocó un nombre de un jugador y dijo que era delantero del Deportivo Pereira, un jugador que nunca en la vida estaba en el Pereira. Ok. ¿Cuál será la ruta? ¿Por qué llega ya a generar esa respuesta? Bueno, yo también opino con la base de datos. En ese momento, como ChatGPT no está no está conectado a la web, pues tampoco creo que tenga todo el conocimiento pues, mundial. O sea, imagínense tener que conocer desde astrofísica hasta cuáles jugadores han estado en un equipo en una ciudad X de un país tercermundista, pues como que de pronto le puede decir quiénes son los de los Lakers, quiénes son los de los Yankees. Bueno, de pronto esa base de datos la tiene, pero pues luego decir que un equipo de África, no sé qué, pues no. Entonces de pronto también ahí entra ya
un problema de la base de datos. De todas maneras, lo que Pero- sorprende es que sea capaz de semánticamente entender delantero Deportivo Pereira. Eso todavía es impresionante. Eso sigue siendo impresionante, es verdad. Y supongo yo que este tipo de errores nace de que seguimos delante de una máquina que está procesando texto y está intentando entenderlo. No es un humano el que criamos, no es un bebé el que le enseñamos a hablar, no es un niño el que le regañamos y le pegamos y si no nos entendió. Es una máquina que a fin de cuentas está intentando extraer ideas de su base de datos y puede que la extracción siga sin ser perfecta. Va a cometer, va a tener cositas sueltas o conceptos que va a asociar que en realidad no debería asociar. Se siguen siendo parte de las pequeñas fallas que OpenAI con este tipo de acciones de abrirlo al mundo está intentando corregir. Entonces, en teoría, en conclusión, perdón, sería confiar en el sistema, pero no tanto porque pues a la final de cuentas funciona con una base de datos, pero sabemos que el impacto va a ser tan fuerte que nos tenemos que igual acostumbrar a trabajar con él y aplicarlo para que nos facilite los procesos tanto educativos como en muchas áreas técnicas que esto puede llegar a tocar. Yo creo que también es un tema de usarlo también desde, no desde la ignorancia, sino desde el conocimiento. Por ejemplo, yo le pido a ChatGPT que me cree un código para algo, yo no voy a tener ni idea si está correcto o no. Si ustedes se lo solicitan y tienen una idea del lenguaje que están usando, lo revisan, este código sí me sirve, ¿cierto? Es algo No, similar. y digamos que actualmente él comete errores en programación. Y entonces ustedes identifican Los cómo códigos que corregirlo. crea no son muchas veces buenos. Y ahí sobre el chat hay que irle como pidiendo que modifique tal cosa, que modifique tal otra. O sea, todavía no es perfecto. Claro. Pero Muy útil, pues, sí. O sea, sí. primero tenemos que no dejarnos confiar y evaluar toda respuesta que nos dé con información concreta. Pero segundo, sí es verdad que tiene una gran capacidad muy grande de reacción y análisis. No, y el tema, y el otro, volviendo un poco al tema también de la educación y la academia, es, pues primero recordar que todo esto está alimentado por un mundo de información generada por personas, por humanos, que a menos que uno se lo pida, rara vez va a mencionar quién la generó, ¿cierto? Simplemente da respuestas concretas, lo cual puede llegar a ser muy problemático al momento de hablar o de escribir desde la academia, porque pues aquí sí se tiene muy en cuenta quién dijo qué. Entonces, bueno, digamos que en unas experiencias de exploración que he tenido, he visto que puede ser muy útil para encontrar referencias que hay al respecto, pero después sí toca tratar de llegar a los autores y ver cómo esto que quizá esboza sí fue de hecho dicho por alguien y cómo se atribuye ese crédito al momento de escribir, para no caer en lo que quizá ChatGPT sí está cayendo, que es tomar una información que alguien dijo pero sin mencionarlo. Otra cosa que me llega a la cabeza, cambiando un poquito de tema, es que nos estamos centrando mucho en ChatGPT, en el generador de texto. Sí. Acordémonos que no es el único modelo y que hay muchas cosas también muy impactantes que están saliendo de varias empresas. Volviendo a OpenAI, imágenes. hablábamos hace poquito, no, también otro modelo de Whisper, ¿se acuerdan? El Whisper también. Whisper es este modelo de habla a texto, el cual entiende la voz humana y la transforma en texto, pero tiene una capacidad de compresión demasiado alta. ¿A quién no le ha pasado que a ver el dictador del celular habla un poquito rápido y ya se perdió, ya no le transcribió? Whisper, con ruido de fondo, con un man hablando en un acento raro y súper rápido, es capaz de entenderle perfectamente y transcribir el texto. Ahora mi pregunta es, ¿qué pasaría si combinamos los dos, por ejemplo? Seguramente va a haber una integración de Whisper y sí, sistemas eso lo GPT. está pensando ellos, Ya para que no- uno ya no escriba, sino habla. Y No, pues de hecho ya hay y él le algunas dice a uno. integraciones, no precisamente con Whisper, pero sí con Tactic, que transcribe también texto hablado automáticamente y después ofrece con ChatGPT análisis o resúmenes O de esa imagínate, conversación. Es que imagínenlo de esta manera nada más. Ustedes ya, o sea, en ese momento se dejó de lado un poquitico el tema del metaverso, pero eso es una cosa que va a estallar aquí en pocos años. Entonces imagínense ustedes en un mundo inmerso donde hay un personaje que no es nadie en el mundo, pero es ChatGPT que habla y escucha. Y usted va caminando así por la calle del metaverso y se encontró un personaje y habló con él, interactuó y le
sabe todo el conocimiento mundial. Eso es una integración, básicamente, que un profesor en el metaverso que no es nadie, sino un holograma ahí de ChatGPT o de... Con capacidades con de escuchar audio y capacidades reproducir audio. de escuchar y interactuar. Ah, sí, claro. Y le ponemos una... Claro, Daniel, dime cuál es tu pregunta. Listo. Claro, y le ponemos Y un así. personaje, unas gafas, un peinado, un Veremos el traje de personaje en los profesor. juegos. Eso es un oráculo. Un oráculo, como un oráculo. Son oráculos. El oráculo de los Y videojuegos. dígame que no se tiene en este momento de crearlo. Ya la tecnología nos implementa, ahí está. Y todo está, ya O sea, están los nada- personajes, ya está el cerebro que es ChatGPT, ya están los que escuchan y ya están las voces. Eso Se integra narrativamente comenzó a calar en el ser humano desde Jarvis, cuando Iron Man le hablaba ahí en el taller. Y solucionaba los problemas tal cual está sucediendo ahora. Ahora ya no. Ahora, la ejecución técnica es, todos vamos a tener un oráculo como Para un asistente. Sí, que Puede nos que va sí. a permitir como Conectarnos asistente al conocimiento solventar mundial algo. de inmediato. Bueno, eso es incluso planteaba otro uso. Yo tengo un primo que está en este momento experimentando, aprendiendo sobre Unity, este software 3D para crear videojuegos, animaciones. Y yo le doy el ejemplo. Imaginémonos que usted crea un videojuego tipo aventura, en el cual hay puntos donde tiene personajes con historias propias. No sé, usted quiere que al entrar a una cueva usted se encuentre una niña que le eche a usted la historia de cómo perdió su perrito dentro de la cueva. Usted es un desarrollador independiente, usted es una sola persona. Usted que se va a matar el coco desarrollando 20 historias para 20 personajes en 20 puntos diferentes de mapa. Usted puede llegar a ChatGPT, decirle, invénteme una historia trágica para contar en un videojuego de una niña en una cueva que se le perdió el perrito. Ajá. Sí. De hecho, Copiar, pegar. de hecho creo que ya está el proyecto de un director que va a hacer casi que toda una película a punta de AI, generando los videos con IA, con generadores de texto, los scripts, el audio también lo genera con IA, Sí, hay todo. muchas. Es que se puede convertir Netflix y Spotify, música, porque no se puede crear una canción generada por ella. Ya se crea. ¿Qué impedimento hay de que generen una voz que cante y le pongan ahí los Ya acordes? existen Sino que y las ahí- virtuales que no existen en realidad. Exacto. Ahí entran otros dilemas morales, no solo desde el tema quizá de el trabajo, digamos, creativo de los músicos y los artistas, sino también desde el impostaje de las personas, cómo uno puede crear videos falsos de personas diciendo cosas que en realidad nunca Y ya dijeron está. y que sean idénticos. Ese es Entonces, otro pues, dilema moral. ¿En qué punto? O sea, estamos llegando a un punto en que ya no podemos confiar un video de supuestamente Joe Biden hablando de, no sé, de vainas con Irak, porque puede ser un montaje de inteligencia artificial y nadie se va a dar cuenta. Pero Es bueno, una digamos realidad que sintética. esos son dilemas ya como un poquito más morales que los humanos tendrán que solventar en su Tendremos. momento. También es humano. Pero bueno, nosotros los humanos tenemos que solventar en un momento, pero sí también. o sea, Sí, ya, impostor, Pero yo, impostor, pero yo lo veo, impostor. pero yo lo veo más desde el punto de vista de que puede solucionar. Sí, Problemas claro. van a haber muchos, pero también que puede solucionar. O sea, como les decía, puede dar una clase, puede usted poner un vendedor en el metaverso, un vendedor afuera, y ese man, así como ChatGPT dice, deme los versos de los mejores vendedores del mundo, póngamelo acá. Él también puede empezar a vender. Ve, acá le tengo el celular que hace este y así tan, y se lo vendió ahí, ChatGPT, país. un holograma ahí. Ese es como un oráculo. Exacto, o sea, puede ser como... Y lo puede hacer sí, se puede de pronto acoplar a las regiones y hablar paisa, hablar rolo o hablar en argentino, bueno. No, pero de allí la importancia sí, o sea, no, y de hecho ese no es el propósito de este espacio, hablar como de las posibilidades quizás solo o únicamente negativas, sino también de las oportunidades. Pero pues sí es importante tener en cuenta que esos debates tienen que estar presentes, más que todo desde la índole moral. Por ejemplo, que esas herramientas ya que están disponibles sean de acceso tan amplio como sea posible, porque pues ya cuando si esto llegase a ser de unos cuantos que lo pudieran costear, pues imagínense las inequidades como se podrían inclusive terminar de Y es algo profundizar. que es muy posible, porque actualmente estamos hablando de que el sistema más avanzado es ChatGPT, que le pertenece a OpenAI, una empresa privativa,
y si ellos quieran en este momento fácilmente En este dicen momento, cualquier ajá, momento lo se cierran. cierra y ellos Ah. quieren acceder a una API de pago y punto. Ajá. Lambda de Google, igual, empresa privada. Digamos que eso podría ser una de las cosas que ya limitaría a los estudiantes. Ya un niño de colegio no se va a pagar Sí, una ya. suscripción Ajá. en un API o en algo para poder hacer las tareas. Ya otra cosa que Ya, puede en el suceder colegio. es lo mismo que pasó con Dalí. Dalí es un sistema generador de imágenes muy bueno, pero es privativo. ¿Qué dijo la gente? La comunidad open source, código abierto. Nos vamos a inventar nuestro propio código, nuestro propio generador de imagen open source que cualquiera pueda descargar y utilizar. ¿Cuál? Stable Diffusion, que ya va en su versión 2.1, quién sabe si un poco más. Quién sabe Y si yo en el lo- futuro y yo- veremos algo así con ChatGPT. Y yo más o menos vi algo ya cercano que creó esa barrera. Si usted busca ChatGPT en este momento, pues sí le va a salir el que conocemos, pero El también, cero. también ya van a haber algunos que están promocionados en el motor de búsqueda de Google que hacen ese trabajo para, por ejemplo, para mí que lo hago en publicidad. Sirve mucho para crear copywritings de venta, para marketing. Entonces, pues ya ChatGPT lo hace gratis, ok, pero si se cayó es por un tiempo, por ejemplo, que hubo un momento que estuvo caído, estaban los otros ahí y si usted se metía, sí, claro, le pedía registro y todo, pero ahí mismo suscripción. Y era para hacer lo mismo, o sea, era para crear copies con inteligencia artificial. Pero entonces ya creó esa barrera en la que, ok, ya tiene entonces una agencia que pagar una suscripción, que límite pagar de un costo. uso, sí. Entonces, esa sería como la forma de controlarlo, pienso yo. Una forma de controlarlo para que no sea tan descontrolado para, digamos, en el sector educativo. Una forma, ya pues, tienen que haber O más. sea, que sea de pago. Que sea de pago es una forma Pero de pues es que es un controlarlo. control sobre qué base, porque igual los estudiantes que tengan plata igual van a usarlo indiscriminadamente, sea... Pero es que buen uso también o si mal uso. entramos en temas así tan profundos morales, pues básicamente es como los que no estudian y no terminan la universidad y se vuelven millonarios. Y todo mundo le acredita al estudio que le va a dar a usted el éxito en la vida. Entonces, pues básicamente tampoco, si usted se copió una tarea que no alcanzó a hacerla por pereza, pues no le va a garantizar a usted el éxito en la vida. Conectemos esa analogía que siempre está de los millonarios que salen de la universidad. Uno de los problemas que surge a partir de una situación mediática es que todo el mundo habla de ella. Y uno puede abrir Twitter, el algoritmo sabe qué es lo que está consumiendo uno, Instagram, y pues mi Instagram es AI todo el día. Y ya noto que la discusión va dando vueltas, o sea, todo el mundo llega a este mismo punto. Y en esencia, uno de los que se salió de la universidad y que gestionó un sistema revolucionario fue Stephen Paul Jobs. Yo recuerdo haber visto y haber leído un apartado donde él hacía la presentación de lo que implicaba una computadora para él. Que obviamente eso viene, les debo la referencia de un texto antiguo que se llama Augmenting Human Intelligence o Human Intellect, creo que se llama Augmenting Human Intellect. Y ese paper y lo que dijo Jobs en ese momento tenía que ver específicamente con las formas en las cuales las computadoras tienen la capacidad no de seguir el paso del pensamiento, sino aumentarlo. Entonces él hablaba al principio de la locomoción, de cómo una bicicleta permitía que el ritmo de un ser humano se aumentara casi a unas especies animales que corren. Y él terminó diciendo eso. That's what a computer is to me. What a computer is to me, it's a bicycle for the mind. Una bicicleta para la mente. Entonces, cuando uno habla de sistemas integrados con textos generativos y esas otras cuantas cosas, uno no podría sesgarse a seguir hablando de los mismos problemas actuales que tiene la humanidad. Porque si vamos a usar solo esa tecnología para hacer copies, pues estamos perdiendo el potencial que tiene de aumentar el intelecto humano. Creo que tenemos ya que virar a mirar cuáles son las proyecciones de retos reales que puedan ser aumentados por medio de estas tecnologías.
y que le permitan al ser humano ir mucho más rápido, porque pues de nada sirve tener una bicicleta en la casa. ¿Sí? Sí. Yo tengo que salir, tengo que trazar recorridos más largos porque ya tengo una herramienta para hacerlo. Y creo que de eso no es lo que estamos hablando. Estamos dando vueltas siempre sobre lo mismo, sobre, bueno, ¿cómo hacemos evaluaciones que los estudiantes puedan perder? ¿Cómo hacemos evaluaciones que los estudiantes no sean capaces de Entonces, hacer? eso significa que la evolución de la educación también tiene que ser a la par con la evolución de la tecnología. Cuando llega una herramienta, todo el sistema educativo tiene que cuestionarse entonces cómo ampliamos el margen, que uno lo llamaría el scope, el alcance de todo el proceso para que sea aumentado por medio de estas tecnologías. Porque hacer lo que hay ahora es realmente dar vueltas sobre lo ya construido. De hecho, esas eran las cosas que yo pensaba frente a las posibilidades, como no solo ChatGPT, sino las diferentes herramientas generativas que hay de texto, de video, de audio, de imagen, pueden llevar a que los docentes, más allá de limitarse a que no los utilicen, miren cómo pueden esperar de ellos productos mucho más allá, mucho más volados. ¿Qué tal, no sé, la posibilidad de que con apoyo de una de esas herramientas generen, en vez de un párrafo, de un ensayo de 5 párrafos, una novela corta, por ejemplo? Apoyo, pues en Pero un tiempo. sigue siendo un modelo natural, o sea, yo para qué necesito DALL-E para hacer un cuadro si eso ya se puede hacer. Hay que trascender el concepto del producto. Sí, por ejemplo, las cosas que se planteaban en la generación de imágenes, en el caso de DALL-E, por ejemplo, era un poco facilitar el trabajo del diseñador gráfico. En el sentido de que, digamos, usted es un dueño de negocio, usted va a hacer una publicidad, va a hacer un nuevo lanzamiento, y usted dentro de su mente de negocio, usted dice, necesito una publicidad donde yo vendo tenis, donde aparezca un mico usando los tenis. Yo como le pido es un diseñador gráfico, el diseñador gráfico va a buscar, va a editar, va a cuadrar, iluminación, todo. O podemos usar un modelo generativo que me va a sacar la imagen en 5 segundos. Es un ejemplo de O sea, facilitación. por ahora la relación siempre es efectividad-tiempo. Y eso es como el modelo que se está utilizando. Pero hay que seguir la conversación en Clio sobre bueno, hasta dónde vamos a tirar la carretera para que esta bicicleta nos cumpla con la función que tiene y el poder que tiene. Pero entonces, como habíamos prometido, tenemos que mostrar cómo funciona, cómo se ve. Es probable que muchas personas ya hayan visto unos clips y cortos de otras personas utilizándolo, pero pues si nadie lo ha visto hay que empezar a utilizarlo. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo funciona eso. Breve introducción a cómo funciona ChatGPT. Es muy sencillo utilizarlo, solo ingresamos a esta página chat.openai.com y nos pedirá registrarnos. Pueden usar su cuenta de Google, por lo que saldrá muy rápido y muy sencillo. Una vez adentro encontraremos esta pantalla donde a su izquierda encontrarán las diferentes ventanas de chats, ya que ustedes pueden tener varios chats al mismo tiempo con temáticas distintas. Y acá tenemos la ventana principal donde podemos chatear. Piensen que ChatGPT es una persona que sabe mucho y es muy inteligente. Podemos hacerle muchos tipos de preguntas. Por ejemplo, vamos con un cálculo financiero. ¿Cuál es el monto de la cuota mensual que debo pagar si adquiero un préstamo de vivienda por 100 millones de pesos? Una tasa de interés anual del 16%. La duración del préstamo es de 10 años. Y mensualmente estoy obligado a pagar un seguro de vida por un valor de 60.000 pesos. Vemos que solo lo escribí, oprimí Enter y en menos de 2 segundos empezamos a obtener las primeras respuestas de ChatGPT. Aquí ya está empezando a describirnos las fórmulas, nos las está explicando cómo se calcula todo esto. Y ya hace el propio proceso paso por paso explicándonos para asegurarnos de que todo está bien.
El valor aproximado de la cuota mensual sería de 1.300.000 pesos, incluyendo el seguro de vida. Y vemos aquí arriba que se cambió el título en este chat, Calculated Monthly Loan, es decir, él ya detectó el tema de la conversación, cálculo del pago mensual. Podemos preguntar, esa cuota mensual, ¿qué porcentaje de mi salario corresponde si gano, hagamos un ejemplo, 3.500.000 pesos mensuales? Esta pregunta, además de ser matemática y financiera, tiene el contexto de la respuesta anterior. Otra vez empieza con la explicación sobre cómo se hace y procede a hacer los cálculos. El 37.14%, asombroso, ¿no? Nos hizo todos los cálculos, algo que podríamos pensar cuál es la respuesta y la obtuvimos muy rápidamente. Vamos con un segundo ejemplo rápido. Voy a abrir aquí un new chat. Perdón, aquí ya dice new chat. Y le voy a preguntar, dame 10 recetas de cocina de platos saludables. Vemos que ya nos está dando la lista. Súper fácil. Y le puedo decir, por ejemplo, dame la lista de compra para hacer una porción de la receta 1, la 3, la 5 y la 7. Estoy escribiendo como si fuera un humano. Nuevamente vemos que se desglosa y hace todo. Y si quiero al final le puedo preguntar que me dé una lista completa de compra para no ver una por una. Dame la lista de compra general, es decir, incluyendo recetas mencionadas. Bueno, aquí parece que no me entendió, no pasa nada, podemos darle que pare y podemos reformular nuestra pregunta. Pero como vemos es muy sencillo, muy fácil y sirve para muchas cosas. ¿Qué otras cosas podemos usar? Ustedes están pensando, necesito ideas para hacer un proyecto, podemos preguntarle a ChatGPT, dame ideas para hacer cosas. No saben ciertamente cómo hacer algo, con ChatGPT pueden darse una idea. Reiteramos, ChatGPT no es un sabio al 100%, no crean por favor todo lo que diga ChatGPT al 100%, siempre tengan su duda, su rigurosidad y su propia investigación.